Amén. Quiero invitarle a que vaya a su Biblia y vamos a abrirla en el libro de los Salmos. Hoy quiero compartir con ustedes, siendo el último mensaje de este año, quiero hablar con ustedes o quiero hablar en esta tarde acerca del consuelo en medio de la angustia. El consuelo en medio de la angustia. Y para ello quiero invitarle a que vayamos al Salmo 13 y vamos a leer los 6 versículos que el Salmo compone. Salmo capítulo 13. Recuérdense que el Salmo es el libro más grande de la Biblia. Y le recuerdo a las personas que nos visitan que todos los versículos que voy a usar, aparte del Salmo 13, están en las notas que les dieron, en la hoja que les dieron al inicio. Todos los versículos que voy a usar están en las hojas que les dieron al inicio. Salmo capítulo 13, dice el versículo 1, si usted lo tiene conmigo: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejo en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo serán enaltecidos mis enemigos sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Bueno, estamos por terminar el año y creo que en este año podemos identificarnos muchos de nosotros con las palabras de este salmo. Déjeme decirle que al final de este año usted y yo podemos encontrar consuelo en medio de nuestra angustia. Yo no sé qué situación usted vivió este año, pero lo que sí estoy seguro es que cualquiera que sea su angustia, usted puede encontrar consuelo en Dios. Déjeme decirle que duro es pasar por situaciones difíciles y probablemente en este año usted experimentó mucho de eso a lo que usted tenía temor de experimentar. Enfermedades, unos tal vez perdieron sus empleos y por estas y otras razones las personas viven sumidas y angustiadas, viven en angustia, en aflicción. Déjeme decirle que la angustia es un mal que cuando entra en nuestra vida puede acabar con ella en cuestión de días. Y eso lo vemos a la luz del Salmo 13 que acabamos de leer. La angustia es tan terrible que si entra en usted, en cuestión de días puede acabar con todo lo que usted tiene. Mire lo que dice Proverbios capítulo 12, versículo 25. Le recuerdo, todos los demás versículos están en las notas que les dieron. Proverbios 12, 25 dice: la angustia abate el corazón del hombre, pero una palabra amable lo alegra. ¿Se da cuenta? La primera parte de ese proverbio dice que la angustia abate el corazón del hombre. Así de terrible es la angustia en nuestra vida. El comentarista Matthew Henry decía que la preocupación, el miedo y la tristeza en los espíritus quitan el vigor de los hombres acerca de lo que hay que hacer o el valor en cuanto a lo que hay que soportar. Es decir, que la angustia nos hace personas débiles. La angustia nos hace personas débiles. Y toda mezcla de angustias y sufrimiento y duda causa conflicto en el alma. Mira el versículo 2 del Salmo que leímos. El Salmo 13 en el versículo 2 dice: ¿hasta cuándo pondré consejo en mi alma? La Nueva Traducción Viviente nos traduce ese versículo de la siguiente manera: ¿hasta cuándo tendré que luchar con angustia en mi alma? ¿Se da cuenta qué terrible es la angustia en la vida de los seres humanos? Según Juan Calvino, la angustia, o cuando la angustia se apodera de los corazones de los hombres, los hace sus víctimas miserables, dice Juan Calvino. Se agitan violentamente por dentro y encuentran más tolerable atormentarse a sí mismos sin obtener alivio que soportar sus aflicciones con mente serena y tranquila. Así de progresiva es la angustia en la vida de una persona. Es la angustia la que desespera en lugar de esperar. Es la angustia la que nos hace personas ansiosas en lugar de ser personas pacientes. La angustia es terrible. El profeta Nahum dice en el capítulo 1, versículo 7: bueno es el Señor, Él es refugio en el día de la angustia y protector a los que en Él confían. La clave para usted recibir la protección de Dios es comenzar a confiar en Él. La clave para yo
tener protección en mis días de angustia es comenzar a confiar en Él. Ahora, déjame decirle algo. La Biblia nunca condena la aflicción. La Biblia no condena la angustia. Es más, F. Meyer decía que las lágrimas de las angustias o de una persona que está angustiada son valiosas. Son los mecanismos de alivios dados por Dios, y hay algunos que toman las lágrimas como no varoniles, insumisas, no cristianas. Bueno, Cristo está junto a cada persona que llora diciendo: llora, hijo mío, llora porque yo también he llorado. Es decir, que las lágrimas alivian al cerebro que está turbado y angustiado. Alguien dijo que son como chubascos de nubes con relámpagos, y las lágrimas son el material del cielo con el cual Él teje su más brillante arcoíris. Y al parecer David, quien fue el escritor de este salmo en el capítulo 13, el rey David escribió este salmo y él se encontraba angustiado al momento de escribirlo. Aunque no se sabe a ciencia cierta cuál era la situación que estaba atravesando, algunos consideran que fue mientras él estaba huyendo de Saúl, cuando Saúl lo estaba persiguiendo. Pero lo que sí podemos decir del salmo es que él estaba seriamente angustiado y afligido por las circunstancias de la vida que estaba atravesando. Algunos piensan, les dije, que lo escribió mientras él estaba siendo perseguido por Saúl, el rey que quería matarlo. Sea cual sea la circunstancia, hermanos, al leer este salmo nos damos cuenta que él estaba preocupado, triste, se sentía abandonado. Y déjeme decirle que es duro sentirse angustiado, es duro sentirse afligido, pero es aún más duro sentirse abandonado, especialmente de personas que apreciamos. ¿Se imagina sentirse abandonado por Dios en el momento de su angustia? Esto aumenta el dolor. La angustia se vuelve doble. Experimentamos cosas más terribles cuando usted y yo nos sentimos abandonados por Dios. Y en la lucha, David luchaba con esta clase de abatimiento. Esto fue lo que lo impulsó a escribir el Salmo 13. Él, dice la Biblia, vertió su corazón en esta canción, y por ella es que sabemos lo que él estaba experimentando en aquella época. Una de las épocas más difíciles de su vida. Y note que todo esto ocurrió antes de que él fuera coronado rey. Antes de que David fuera coronado rey, estaba escrito este salmo. Mire, cuando estaba siendo literalmente perseguido, cuando se sentía angustiado, y con toda seguridad podemos decir que él estaba experimentando momentos de duda en su propia vida. Con frecuencia, hermanos, David estaba solo, y lo único que podía hacer era dirigirse a Dios en esos momentos de abatimiento. Pero ahora incluso él no se sentía cerca de Dios, se sentía lejos de Dios, se sentía que Dios no estaba con él. Lo que les dije hacía que su angustia fuera el doble de terrible. Yo no sé usted, pero déjame hacer una pregunta. ¿Alguna vez usted se ha angustiado hasta el punto de pensar que Dios ya no está a su lado? Bueno, creo que todos en más de alguna ocasión nos hemos sentido así. En más de alguna ocasión hemos experimentado ese sentimiento de soledad de parte de Dios, como si Dios se hubiera escondido de nosotros. Ahora, no sé si puedo decir que es normal sentirse así, pero lo que sí puedo afirmar es que es muy común en los seres humanos sentirnos así. Probablemente este año que estamos terminando fue el año en el que usted se sintió así. Usted se sintió que Dios no estuvo con usted, que usted pasó por esos valles de sombra y de muerte solo. Mire, tal vez usted se sintió así, pero déjeme recordarle lo que el Salmo 94:19 dice. Cuando mi alma, la angustia iba en aumento, dice el salmista, tu consuelo llenaba mi alma de alegría. Yo no sé si usted entiende esas palabras, pero el salmista dice, mientras más angustia yo tenía en mí, más alegría tú producías en mi corazón. Más angustia, más alegría de parte de Dios. Mire, el doctor Chuck Swindoll describe la forma en la que David se encontraba en ese momento de abatimiento en su vida. Él lo describe en 3 etapas. En el Salmo 13,
él describe 3 etapas en las que David, o cómo David se sentía en esa época. Ahora note, está ahí en sus bosquejos. En primer lugar, él dice que la primera etapa en la que David se encontraba era que David se encontraba de cara al suelo. ¿Alguna vez se ha encontrado usted así? De cara al suelo. De cara al suelo. Pero note la segunda etapa. La segunda etapa, dice el doctor Swindoll, es que David se encontraba de rodillas ante Dios. De rodillas ante Dios. Y la tercera etapa que vemos en este pasaje, según el doctor Swindoll, es que David se encontraba de pie ante la vida. Estas son las 3 etapas del sufrimiento de David en medio de su angustia. Y aquí, al estudiar este salmo, haríamos bien en preguntarnos, usted y yo en esta tarde, ¿en qué etapa de esta vida me encuentro yo? ¿Se encuentra usted de cara al suelo? ¿Se encuentra usted de rodillas ante Dios? ¿O se encuentra usted de pie ante la vida? Y déjeme decirle algo más. Cuando usted se responde esa pregunta, cuando usted se responda a la pregunta ¿en qué etapa me encuentro yo? ¿De cara al suelo, de rodillas ante Dios o de pie ante la vida? Hágase otra pregunta. ¿Qué consejo usted le daría a alguien que pasara por alguna de las etapas que usted ya pasó? ¿Qué le diría? ¿Cómo le diría que debe de cursar esa etapa? ¿Cómo le diría que debe de enfrentarla? Bueno, el Salmo 46 nos recuerda palabras que usted y yo no podemos olvidar. Y esto es que en medio de nuestra angustia, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Bueno, el salmista aquí, en el Salmo 46:1, nos exhorta a esperar con paciencia y a confiar plenamente en Dios y en su inigualable poder y su providencia todo el tiempo. Él dice que Dios es nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Y aunque David se encontraba angustiado, acongojado, abandonado, él nos mostró la profunda agonía en la que se sentía en ese momento. Pero su historia del Salmo 13 también nos ayuda a nosotros, hermanos, a ser libres de ese sentimiento de angustia. Nos ayuda a enfrentar este nuevo año o a ver este año que pasó libre de angustia, confiando en Dios, sabiendo que Él nos consuela. Bueno, hay 3 cosas que quiero recalcar y están ahí en sus notas. En primer lugar, cuando estamos en angustia o para encontrar consuelo en medio de la angustia, en primer lugar hay ciertas cosas que tenemos que hacer, y la primera es: podemos lamentarnos delante de Dios. Podemos quejarnos delante de Dios, lamentarnos. Si usted se da cuenta, el primer versículo y el segundo versículo del Salmo, ¿qué son? Quejas. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? En 4 ocasiones David hace la misma pregunta: ¿hasta cuándo, oh Dios? David en su aflicción derrama su alma delante de Dios, y eso nos da alivio. Nos da alivio cuando estamos turbados el soltar nuestros pesares delante de otra persona, y cuánto mejor si es delante de Dios. Descargar en Él nuestras penas para encontrar el descanso que necesitamos. Mire, en Mateo capítulo 11, versículo 28, Cristo nos hace una invitación: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Se da cuenta? Una invitación: vengan a mí los que estén cargados y no se preocupen, cuando vengan a mí ustedes se van sin cargas. Yo los voy a hacer descansar. Es decir, aquí la invitación es a venir a mí, y lo que necesitamos es, ¿quiénes? Los trabajados y cargados, y lo que vamos a encontrar, ¿qué es? Descanso. Subráyelo. Usted va a encontrar descanso cuando se acerca a Él. Así que podemos llegar ante Él para contarle nuestras angustias. La primera cosa les dije es que podemos lamentarnos delante de Dios. Y el salmista llega delante de Dios para derramar su corazón, contarle cómo se sentía. Es normal que en ocasiones nos sintamos así, abandonados. En medio de eso comenzamos a desesperarnos y a confundirnos, preguntándonos: ¿dónde está Dios? ¿O por qué me pasa esto a mí? ¿O por qué yo tuve que sufrir tanto este año que pasó? ¿Por qué a mí? Es la pregunta que comúnmente nos hacemos, ¿no es así? Comenzamos a hacernos toda clase de preguntas, incluyendo, escuche bien, preguntas en contra
de Dios. ¿Sabe lo peor que podemos hacer cuando estamos angustiados? Es señalar a Dios como el culpable de lo que nos está pasando. Le damos a Él nuestra crítica cuando tendríamos que darle nuestra adoración. Cuando tendríamos que darle el honor, la gloria y la honra, le damos a Él la crítica. Yo no sé si usted alguna vez ha alabado en medio de un problema, pero David sentía que Dios estaba a miles de kilómetros lejos de él. Y la frustración que sentía debido a su situación le hizo dudar y comenzó a sentirse confundido. A veces basta hablar con un amigo sobre un problema para verlo desde la perspectiva adecuada. Y este salmo, David hace la misma pregunta. Le dije 4 veces que espero que la subraye en su Biblia. Versículo 1, ¿hasta cuándo, oh Jehová? Versículo 1, ¿hasta cuándo esconderás? Versículo 2, ¿hasta cuándo pondré? Versículo 2, ¿hasta cuándo será enaltecido? En 4 ocasiones David hace la misma pregunta, lo que indica el profundo desconsuelo que él sentía. ¿Hasta cuándo? El hasta cuándo aquí indica la impaciencia humana frente al silencio de Dios. Cuando el creyente sufre y parece que Dios no oye sus oraciones, lo que el creyente hace comúnmente es que él empieza a dudar. La angustia se apodera de él. Ya no siente comunión con Dios como antes lo hacía, tal y como se sentía David. Y cuando estamos en dificultades nos sentimos tentados, escuche bien esto, a pensar que la situación nunca va a acabar. Les recuerdo un dicho que nuestras abuelitas nos decían: hijo, no hay mal que dure 100 años. ¿Se recuerda? Mi abuelita me lo decía a mí. Hijo, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Pero estas 4 veces preguntar la misma situación, nos podemos dar la desesperación, cuenta de la desesperación que David sentía. Cuando dejamos de tener gozo en medio de las dificultades, comenzamos a perder la esperanza. Mire cuál fue la pérdida de esperanza que David tuvo. En primer lugar, él creía o él pensaba ahí en sus notas que Dios se había olvidado de él. ¿Ya lo encontró? Dios se había olvidado de él. El versículo 1 dice: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? David pensaba que Dios ya se había olvidado de él. Yo no sé si alguna vez usted ha sentido que Dios se olvidó de usted o lo sentimos distante, pero creo que todos en momentos de angustia tendemos a sentirnos así. Nos identificamos con David y decimos: Dios ya se olvidó de mí. Y decimos: ya se olvidó Dios de dónde me dejó. O decimos: Dios ya se olvidó de dónde estoy, de lo que estoy pasando. David llegó a pensar que Dios se había olvidado de él. Mire, hermano, no es que David estaba negando la omnisciencia de Dios, no la bondad, la fidelidad de Dios, pero en momentos de temor nuestra mente se puede oscurecer hasta el punto de creer que Dios se olvida de nosotros. Así que a través de esta expresión él mostraba que estaba desconsolado por la misma situación que él estaba viviendo. Dios, tú ya te olvidaste de mí, te olvidaste de dónde me dejaste en angustia. En momentos en los que sentimos abandonados por todos, debemos recordar que Dios siempre está a nuestro lado. La Biblia dice que no hay momento en el que Él se aparte de nosotros. Y déjeme darle una prueba de ello. El Salmo 121, versículos 3 y 5, David, el mismo escritor, dice: no dará tu pie al resbaladero. Escuche bien esto: ni se dormirá el que te guarda. Subráyelo. Dios nunca duerme, ni tampoco se olvida dónde está usted y dónde Dios lo dejó. Dice el versículo 4: he aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El hecho de que David diga que Dios es nuestra sombra, la sombra es algo que no se aparta de usted siempre. Siempre está siguiéndolo, ¿no se ha dado cuenta? Usted no puede esconderse de su sombra, usted no puede huir de su sombra. Y Dios, dice David, es nuestra sombra a nuestra mano derecha. Él no va y viene como la mayoría de personas en nuestra vida. Hay gente que en su vida están un día, pero cuando hay problemas ya no están. Se alejan de usted. Bueno,
Dios no es como esa clase de gente. Dios siempre está allí, aunque no lo veamos así y aunque en ese momento no tenga sentido para nosotros. Créame, las cosas que están pasando en su vida tiene sentido para Dios, y eso es lo que más importa. Ahora, ve en segundo lugar, David sentía que Dios como que se estaba escondiendo de él, se había escondido de él. El versículo 1 dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová, me olvidarás para siempre? Ahora note la segunda parte: ¿hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Ahora Dios no solo se había olvidado de él, sino que ahora Dios se estaba escondiendo de él, como quien ve la aflicción de otra persona y en lugar de ayudarlo va a esconderse, se aleja. Recuerde que David estaba profundamente triste, angustiado, afligido. El Salmo 44, 24 dice: ¿por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? Y en el Salmo 88, 14 se nos hace la misma sugerencia: ¿por qué, oh Jehová, desechas mi alma y por qué escondes tu rostro de mí? Hubo un hombre llamado Job que pasó por diversas calamidades. Se mueren sus hijos, pierde sus posesiones, sus amigos lo acusan, su esposa lo abandona cuando más la necesitaba. Y en ese momento cualquiera pudo haber perdido la cabeza y negar a su Dios. Pero al igual que David, lo único que hace Job es que se pregunta en Job capítulo 13, versículo 24: ¿por qué te alejas de mí? Es una pregunta para Dios. ¿Por qué me tratas como un enemigo? Hermanos, Dios nunca nos deja. Dios no se esconde. El problema es que en nuestro momento de angustia tendemos a pensar que Dios se olvidó de nosotros y tendemos a pensar que Dios se esconde de nosotros. Ahora ve, en tercer lugar, David en su experiencia sentí una profunda tristeza. Mira el versículo 2: ¿hasta cuándo pondré consejo en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? Cuando nos sentimos abandonados, nos ponemos tristes. Y David dice que esa tristeza radicaba en su corazón. Él dice: ¿cuándo? ¿Hasta cuándo yo voy a poner? ¿Hasta cuándo con tristeza en mi corazón yo voy a sufrir lo que estoy experimentando? David dice que esa tristeza radicaba literalmente en su corazón y que por lo tanto no podía tener consuelo en su alma debido a la angustia que sentía. Sentía que todos se burlaban de él, sentía que todos los ojos estaban puestos en él y que por lo tanto era el hazmerreír incluso de sus enemigos. Esta era la clase de sentimiento que este hombre tenía frente al abandono. Pero la realidad, hermanos, de todo, y esto lo quiero decir para terminar este punto, la realidad de todo es que Dios estaba con él, al igual que lo está con nosotros en medio de nuestra tristeza. Él está listo para actuar a nuestro favor a su debido tiempo. Isaías dice en el capítulo 63, versículo 9: cuando ellos sufrían, Él también sufrió. Dios también sufrió. Es decir, cuando usted sufre, no piense que Dios se esconde de usted. No piensa que Dios se olvidó de usted. Isaías dice que cuando usted sufre, Dios también sufre con usted. Él personalmente los rescató. En su amor y su misericordia, dice Isaías, los redimió, los rescató, los salvó, los levantó y los tomó en brazos a lo largo de los años. Dios tiene cuidado de nosotros. Ahora, nota en segundo lugar. Les dije que en primer lugar podemos lamentarnos delante de Él. No es pecado ir y lamentarse con Él. Podemos hacerlo. Pero nota en segundo lugar, podemos clamar en la presencia de Dios. Y esto creo que es mejor que lamentarse. El versículo 3 dice: mira, respóndeme y alumbra mis ojos. Quiero que subraye esas tres palabras, por favor. Versículo 3: mira, respóndeme y alumbra mis ojos. No hay mejor lugar donde nos podamos quejar que delante de la presencia de Dios. Estas quejas muchas veces traen a nosotros, esas quejas se terminan convirtiendo en oraciones y ruegos por ayuda delante de Dios. Y así era como David se sentía. Se sentía abandonado, se sentía confundido y en medio de la dificultad él clama a Dios haciendo tres peticiones. En primer lugar, David clama diciendo: mira.
¿Ya lo encontró? Mira. Literalmente, examíname. Mírame intencionalmente. Considérame. Veme. Pon atención a lo que está pasando. Él decía, Dios mío, no te olvides de mí. Examina mi corazón y muéstrame si la razón por la cual me estoy sintiendo así, y no dejes de estar al pendiente de mí. Mire, el Salmo 26:2 dice, escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Yo no sé, ¿alguna vez usted le ha pedido a Dios que examine su vida y le muestre el motivo tal vez por el cual usted está pasando por lo que está pasando? Fíjese que en lugar de quejarnos lo que pasamos, deberíamos de pedirle a Dios, examíname y ve por qué razón, qué es lo que estoy haciendo mal o qué es lo que tú quieres enseñarme. David dice, mírame. Y lo primero que vino al corazón de David fue que él examinara. En el Salmo 139, 23 y 24, él repite las mismas palabras. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. David pidió a Dios que lo examinara si había pecado en él y se lo señalara hasta el punto de analizar sus propios pensamientos. ¿Sabe? Esto es como una cirugía que iba a explorar la vida de David, en la cual iba a ver sus sentimientos, sus pensamientos, sus acciones. David dice, si hay algún pecado, Dios, ayúdame a poder resolverlo en mi vida. Cuando Dios, hermanos, nos lo muestre, usted y yo podemos arrepentirnos y encontrar el perdón. Así que haga de este versículo, o de estos dos versículos, Salmo 39, 23 y 24, haga de estos versículos su oración. Si le pide a Dios que analice sus pensamientos y le revele lo que está dentro de usted, Él lo hará y Él le dará incluso recursos necesarios para acercarse a Él. Porque la oración es una forma en la que usted y yo podemos expresar nuestros sentimientos y hablar con Dios de nuestros problemas, y Él nos ayuda a encontrar la perspectiva adecuada y luego nos da la paz que necesitamos en momentos de angustia. David dice en primer lugar, mírame. Ahora, note en segundo lugar, David clama a Dios diciendo, respóndeme. Respóndeme. David clama en medio de su abandono y grita, Dios, préstame atención y dame una respuesta. Respóndeme. Recuerde que él creía que Dios estaba lejos. Recuerde que él creía que Dios se había olvidado. Recuerde que él creía que Dios se estaba escondiendo de él. Él sentía que hablaba solo y que el cielo se había cerrado para sus oraciones. Las puertas del cielo estaban cerradas ante las circunstancias que estaba experimentando. Pero le recuerdo lo que dice el Salmo 5, versículo 1. Escucha, oh Jehová, mis palabras y considera mi gemir. Muchas veces cuando nuestro corazón está herido por las circunstancias que estamos viviendo, no vemos respuesta en nada de lo que sucede a nuestro alrededor. Pensamos que Dios está como alguien que no nos entiende, ni mucho menos se compadece de nosotros. Vea, no entendemos por qué nuestras oraciones no pasan ni siquiera del techo. Lo primero que viene a nuestra mente es, Dios no me escucha. Dios se olvidó de mí, Dios ya no me responde. En esos momentos es cuando más debemos de analizar nuestra manera de vivir y las circunstancias que nos tienen donde estamos. En tercer lugar, David clama, Dios, Dios alumbra. En tercer lugar, él dice, alumbra. Y lo que David literalmente estaba diciendo, o lo que quería, es que Dios le aclarara la situación y así pudiera entender el porqué de todo lo que estaba sufriendo. Mire, no sé si usted alguna vez ha estado en una situación en la que no entiende o no ve claro del por qué pasa lo que le está pasando en su vida. Bueno, déjeme decirle, bienvenido al club, porque en muchas ocasiones usted no va a entender por dónde Dios lo está llevando. David no veía con claridad y por tal motivo él pide luz. Dios, alúmbrame. Y en medio del abandono, muchos de nosotros no vemos lo que está enfrente, ni siquiera de nuestras propias narices.
Es decir, todos los demás se dan cuenta de la situación, pero el que está afectado nunca se da cuenta. Y lo triste es que nunca reconoce sus errores. Tenga cuidado. David dice, alúmbrame. Los ojos de la gente que pasa por circunstancias así están oscurecidos y debilitados. El Salmo 6, versículos 6 al 7 dice, toda la noche estuve gimiendo y llorando hasta que mi cama quedó bañada en llanto. Mira el versículo 7, mis ojos están cansados de llorar a causa de mis penas y de mis enemigos. Así que al derramar su corazón con lágrimas, David estaba siendo totalmente sincero con Dios. Él dice, Dios, aclárame esta situación, alúmbrame. Podemos ser sinceros con Dios, aun cuando estemos enojados, aun cuando estemos desilusionados, porque Él literalmente nos conoce más de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. La angustia a menudo tiene dos resultados. Déjeme decirle esto: en lo exterior actuamos precipitadamente. Cuando usted está angustiado, usted actúa con impulsos. Pero en segundo lugar, en lo interior, la angustia nos hace caer en algo terrible como la depresión. Si nuestra confianza está en nuestro Dios todopoderoso, no tenemos que ser víctimas ni de una ni de la otra. Así que sea sincero con Dios. Él lo ayudará a dejar de poner su atención en usted mismo y a ponerla en Él. El Salmo 38:10 dice, mi corazón está acongojado, me ha dejado mi vigor y aún la luz de mis ojos me falta. Tenga cuidado que sus ansiedades lo lleven a cometer decisiones de las cuales después usted se tenga que arrepentir. F. Meyer decía que tenga cuidado de no llevar sus ansiedades en su corazón y recuerde que Cristo está a su lado y que Él lo guía por donde quiera que usted va. ¿Sabe por qué? Dice F. Meyer, porque la fe comienza a exaltar la victoria antes de que la pelea haya llegado a su peor momento. Es la fe en el Dios el cual usted piensa que ya lo olvidó, la fe en ese Dios, la que lo mantiene de pie en momentos de angustia. Ahora, déjeme hablarle de la tercera cosa que usted y yo tenemos que hacer, el tercer paso que tenemos que dar. En tercer lugar, podemos estar seguros en las manos de Dios. Podemos estar seguros en las manos de Dios. La primera tenía que ver con estar de cara al suelo. La segunda tenía que ver con estar de rodillas ante Dios. Y esta última tiene que ver con estar de pie ante la vida. Usted puede estar seguro en las manos de Dios. Sea lo que sea que ha vivido este año, sea lo que sea que ha experimentado este año, usted puede estar seguro en las manos de Dios. Mire lo que dice el versículo 5. Después de haberse lamentado, después de haber clamado, David como que voltea en su propia vida, aclara su mente, como que él se da cuenta de las cosas que está diciendo. Y el versículo 5 dice, mas yo en tu misericordia he confiado. Esas plegarias que David estaba haciendo del versículo 3 y 4, Señor, mírame, respóndeme, alúmbrame. Esas plegarias estaban haciendo que ese corazón desconsolado se convirtiera en un corazón gozoso. Él estaba confundido por la situación que estaba viviendo, pero ahora no solo clamó, sino que ahora estaba decidido a hacer algo. Y este tercer paso tiene que ver con hacer algo. Mira el versículo 5. Mas yo en tu misericordia he confiado. Él tuvo que dar un paso de fe. Él tuvo que hacer algo en su angustia. Confió. Muchos de nosotros cuando pasamos o cuando nos sentimos abandonados, llegamos ante Dios a quejarnos, que podemos hacerlo, ya lo dijimos que es válido. Clamamos por ayuda, que necesitamos hacerlo. La primera podemos hacerlo, la segunda necesitamos hacerlo. Pero nos falta hacer algo para salir de esa situación. Y aquí David nos enseña 3 cosas importantes que hizo cuando él más angustiado se sentía. En primer lugar, ahí en sus notas, David confió. David confió. Dice el versículo 5, mas yo en tu misericordia he
confiado. En tu misericordia he confiado. David apela a la misericordia de Dios y esta es la clave para salir de cualquier situación. Podemos confiar en la persona correcta que es Dios y en los medios correctos que es a través de su misericordia. Muchas personas confían en muchas cosas, pero miren lo que dice el Salmo 52:8. Pero yo como olivo verde en la casa de Dios, en la misericordia de Dios, confío eternamente y para siempre. Ahora vea, la figura que el salmista presenta aquí de un olivo verde era una figura de prosperidad en tiempos bíblicos. Es más, en el Antiguo Testamento el olivo verde era sinónimo de prosperidad, de fortaleza. Y el salmista aquí dice que se sentía seguro y fuerte porque él ponía su confianza en Dios. Muchos de nosotros cuando vienen los problemas comenzamos a desmayar. Basta con preguntarnos en qué está confiando usted, en qué está poniendo usted su confianza. Con Dios de su lado, dice David, se compara a un árbol de olivo verde en la casa de Dios. Mire, el olivo no solo era sinónimo de fortaleza, les dije, de prosperidad, sino que el olivo era de los árboles, o era el único árbol que tenía la más larga vida, era el árbol más longevo en el Antiguo Testamento. Y no solamente eso, sino que su verdor era mucho más duradero que cualquier otro árbol, incluso en los tiempos de invierno. Y cuando David dice que él se veía como un olivo en la casa de Dios, esa frase en la casa de Dios lo que está diciendo o representa es la comunión que él sentía o que él tenía con Dios diariamente. Él se sentía seguro porque pasaba tiempo con su Dios, tenía comunión. ¿Sabía usted que una de las metas principales que usted debe proponerse en este año es pasar tiempo con mi Dios? Pasar tiempo con mi Dios. Mire, basta hacer una pregunta simple. ¿Cómo estuvo su cuaderno espiritual este año que pasó? Pasar tiempo con mi Dios es la clave para una vida espiritual efectiva, la comunión con Dios diariamente demostrada en su confianza plena en Él. Ahora, note en segundo lugar, David dice que él confió, pero en segundo lugar David se alegró. El versículo dice, mi corazón se alegrará. ¿Cómo? Y aquí surge una pregunta: ¿cómo es que alguien puede alegrarse cuando se siente abandonado o confundido? Recuerde que este es el segundo paso. El primero era confiar en Él. Como él ya puso su confianza en Dios, David dice, ahora yo me puedo alegrar en Dios. Es decir, que cuando confiamos en Dios podemos estar seguros y felices. David dejó sus preocupaciones a un lado y lo que le causaba tristeza lo puso en las manos de Dios. Él confió y por lo tanto, dice él, ahora yo puedo alegrarme en mi Dios en tiempos de dificultad. Alguien dijo que el que llora no lo hará para siempre si confía en Dios. Ya pasó el tiempo de llorar, ahora se alegra. Ahora él se reía de sus problemas. Yo no sé si alguna vez usted se ha reído de sus problemas, pero él ahora se reía de sus problemas. Es bueno aprender a hacer eso, pero antes debemos de aprender a confiar en Dios. Confiar que Él tiene todo bajo control. Y la última cosa que David nos presenta en este salmo: él confió, él se alegró, pero en tercer lugar dice la Biblia que él alabó. Él dice, cantaré a Jehová. En medio de la circunstancia que estaba viviendo, él confió, él se alegró, pero él comenzó a alabar. Cantaré a Jehová. En medio de tal circunstancia que lo había confundido, en la circunstancia en la que estaba preocupado, en la que estaba acongojado, imagínense, en medio de ese momento, levantando David sus manos y alabando a Dios, diciendo, Dios, todo está pasando por tu soberano propósito. Y aunque parezca extraño, déjeme decirle que los cristianos es lo que debemos de hacer en medio de circunstancias difíciles, en medio de la angustia, en medio de la aflicción. Yo no sé si alguna vez en medio de algún problema usted ha levantado sus manos al cielo y ha alabado, pero ¿cuánto necesitamos hacer eso? Aprender de este salmo
lo que David hizo en medio de la circunstancia en la que se encontraba. Debemos alabar a Dios cuando más desconsolado nos sintamos. Mire lo que dice Habacuc, capítulo 3, versículo 17 al 19. El profeta nos da un consejo de cómo usted debe de alabar. Y vea la versión o la traducción del lenguaje actual, porque esa es la versión que está ahí. Dice, aunque no den higos las higueras. ¿Qué quiere decir eso? No vamos a tener que comer. No hay cosecha. Ni las uvas den viñas, ni aceitunas, los olivos. No hay cosecha. Aunque no haya en nuestros campos nada que cosechar. Aunque no tengamos ni vacas ni ovejas para comer. Versículo 18. Siempre te alabaré con alegría, porque tú eres mi Salvador. Dios mío, tú me das nuevas fuerzas y me das la rapidez de un venado y me pones en lugares altos. En medio de la angustia podemos alabar a Dios. Bueno, termino con esto. Ahora que estudiamos este salmo y que aprendimos cómo este hombre salió de la angustia y la aflicción, podemos evaluar nuestra propia vida a la luz de este salmo. Podemos evaluar lo que vivimos en este año que estamos a punto de terminar y que probablemente vamos a recordar este año por momentos difíciles, por momentos de angustia, sea cual sea la situación. Podemos llegar delante de Dios, recuérdese, y lamentarnos con Él, contarle a Él lo que vivimos. Pero también recuérdese que podemos clamar a Él por ayuda. Y recuérdese que podemos estar seguros en Él, porque Él tiene el control de todo lo que pasa a nuestro alrededor. 3 estados. O usted está de cara al suelo, o usted está de rodillas ante Dios, o usted está de pie ante la vida. Quiero invitarle a que cierre sus ojos. Señor, te damos gracias por este maravilloso pasaje, Señor, que nos muestra que podemos confiar en ti en medio de nuestra angustia en este año que estamos ya por terminar. A pocos días de acabar el año, Señor, queremos recordarnos a nosotros mismos que tú nunca nos has olvidado, ni mucho menos te escondes de nosotros, que estás como una sombra a nuestro lado, cualquiera que sea la situación que estemos pasando. El Salmo 23 dice que aunque ande en valle de sombra y de muerte, no debemos temer, porque tú estarás con nosotros. Y por eso te damos gracias, Señor. Señor, te damos gracias y alabamos tu nombre por todas las situaciones que vivimos y experimentamos en este año. Sean buenas o sean malas, Dios, ayúdanos a verlas a la luz de tus ojos. Pedir luz tal y como David lo hizo. Alumbra mi vida, aclárame lo que estoy viviendo. Y con toda la autoridad que la Biblia da, podemos estar seguros que tú vas a aclarar la angustia, la desesperación, la soledad, el desconsuelo, el abandono que muchas veces sentimos. Señor, gracias por tu palabra, porque nos da consuelo en medio de nuestra angustia. David se sentía un hombre fortalecido al final. Al principio él se queja, se lamenta, pero al final del salmo él dice: yo voy a alabar, yo voy a confiar, yo voy a estar alegre, porque mi Dios tiene todo bajo control. Y es en ese punto donde queremos llegar, Señor. Tal vez este año fue el año de las quejas, de los lamentos, pero estamos ya por terminar y debería ser el año de la confianza, de la alegría, alabarte a ti, porque tú has tenido cuidado de nosotros. Gracias, Señor, por los problemas y por las circunstancias difíciles, porque nos ayudan a depender más de ti cada día. Gracias porque tu palabra nos da consuelo
en medio de nuestra angustia. Yo no sé si alguien que está aquí, mi Dios, aún no conoce de tu amor, aún no te ha aceptado en su corazón como su único y suficiente Salvador. Pero si él o ella está aquí y aún no te conoce, Señor, permite que seas tú quien hable a su vida y que él pueda entregar su vida a ti. Oramos, mi Dios, para que tú puedas tocar sus vidas y puedas hacer nuevas todas las cosas. Gracias por tu palabra, mi Dios, y gracias por lo bueno que eres. En el nombre de Jesús.